El estrado de caoba brillaba bajo las luces fluorescentes mientras la jueza Patricia Hawthorne se acomodaba los lentes, mirando entre mi exesposo y yo con una irritación apenas contenida. Llevábamos ya 3 horas en esto, y la última exigencia de Richard había llevado su paciencia al límite. Permítame entender esto bien, señor Dalton, dijo, con una voz tan filosa que podía cortar el aire. Está alegando que Innovative Solutions, una empresa fundada por la señora Torres antes de su matrimonio, desarrollada por la señora Torres durante el matrimonio, y financiada enteramente con la herencia de la señora Torres, debe dividirse 50-50 porque usted, a veces le hacía café. La sonrisa engreída de Richard no se movió ni un milímetro. Se recargó en la silla, traje de diseñador impecable, luciendo exactamente como el marido traicionado que fingía ser. Su señoría, yo apoyé a Daniela emocional y domésticamente durante todo nuestro matrimonio. Renuncié a oportunidades de carrera para permitirle construir esta empresa. Ella me debe todo. Su abogado, un tiburón llamado Morrison que seguramente le había costado todo su fondo de retiro, asintió con fuerza. Mi cliente fue parte integral del éxito de Innovative Solutions. La ley de bienes mancomunados en California es clara. ¿Así? Lo interrumpí, sacando la carpeta que había guardado justo para este momento. Porque tengo un documento aquí que podría aclarar las cosas. La sonrisa de Richard titubeó. Solo por un segundo. Pero lo vi. Su señoría, continué, poniéndome de pie despacio. Me gustaría presentar como prueba de la defensa número 47 nuestro acuerdo prenupcial, firmado 3 días antes de nuestra boda, notariado y con la firma de ambos abogados como testigos. El color se le borró de la cara a Richard como agua que se escurre de una presa rota. Morrison se levantó de golpe. Objeción. No hemos visto ningún acuerdo prenupcial en el proceso de descubrimiento. Porque su cliente le dijo que no existía, respondí tranquila, entregando el documento al alguacil. Al parecer lo olvidó. Amnesia conveniente, quizá. ¿O pensó que yo también había olvidado? La jueza Hawthorne tomó los papeles, y vi cómo sus cejas se arqueaban al leer. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar la respiración nerviosa de Richard desde el otro lado del pasillo. Señor Dalton, dijo al fin, según este documento, que lleva su firma en cada página, usted renunció explícitamente a cualquier reclamo sobre Innovative Solutions o cualquier negocio iniciado por la señora Torres antes o durante el matrimonio. Además, pasó una hoja. Reconoció haber recibido un pago único de $50,000 como satisfacción completa de cualquier posible reclamo futuro. Eso no, balbuceó Richard. ¿Su firma, señor Dalton? Preguntó la jueza, levantando la hoja. Morrison le arrebató el documento, hojeándolo desesperado. Su cara pasó de confiada a confundida y luego a horrorizada en 10 segundos. Richard, me dijiste que no había ningún prenup. Yo lo olvidé. Fue hace 7 años. Y ella me engañó para que lo firmara. ¿Qué te engañé? Solté una carcajada, una risa abierta en plena corte. Richard, tenías a tu propio abogado. Negociamos durante 2 meses. Tú exigiste el pago de los 50,000, ¿recuerdas? Dijiste que te ayudaría a empezar de nuevo en California. La jueza leía con más detalle ahora, y supe que había llegado a la mejor parte cuando sus labios se curvaron apenas. Señor Dalton, aquí dice que usted reconoció específicamente que la capacidad empresarial de la señora Torres era, y cito, muy superior a la mía en todos los sentidos y que usted no tenía interés ni aptitud para ser dueño de un negocio. Alguien en la galería soltó una carcajada ahogada. Richard parecía a punto de vomitar sobre sus zapatos italianos. Para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitas conocer a Richard Dalton, el hombre que me deslumbró con su acento británico y su pose de artista atormentado, y luego pasó 5 años intentando destruirme una vez que tuvo un anillo en mi dedo. Nos conocimos en una conferencia de tecnología en Seattle. Yo estaba presentando el nuevo software de gestión de proyectos con IA de Innovative Solutions. Él estaba ahí como acompañante de alguien, bebiendo whisky en el bar del hotel y dibujando en servilletas. Fuiste brillante allá arriba, me dijo, con ese acento que hacía sonar sofisticado hasta el cumplido más simple. Aunque no entendí ni una palabra de lo que hablabas. Soy un caso perdido con la tecnología. Esa debió ser mi primera bandera roja. Pero yo tenía 32 años,
Trabajaba 18 horas diarias y estaba desesperada por demostrarle al mundo que sí se podía tener una empresa exitosa y una relación real. Richard era todo lo que mis exnovios no habían sido. Cocinaba comidas elaboradas mientras yo trabajaba hasta tarde. Se acordaba de los nombres de los hijos de mis empleados. Leía poesía, pintaba acuarelas y me hacía sentir que había algo más en la vida que márgenes de ganancia y participación de mercado. Necesitas a alguien que te cuide, me dijo después de que colapsé por agotamiento tras un lanzamiento brutal de producto. Déjame ser esa persona. Y lo hice. Y por un tiempo, funcionó. Se mudó de Londres a San Francisco, decoró nuestro departamento con su arte, organizaba cenas para mi equipo abrumado, era el compañero solidario que siempre había querido. El prenup fue idea de mi abogada, no mía. Vales $8 millones, me había dicho sin rodeos. Tu empresa está valuada en 30 millones y sigue creciendo. Estarías loca si no te proteges. A Richard le había ofendido de inmediato. ¿Crees que estoy detrás de tu dinero? No, le respondí, con sinceridad. Pero es inteligente dejar claras las expectativas. Podemos hacerlo justo. Tendrás algo si las cosas no funcionan. Él había negociado con dureza esos $50,000, alegando que necesitaba seguridad ya que estaba dejando su vida en Londres. Su abogado había presionado por más, pero Richard pareció satisfecho con el acuerdo final. Incluso bromeó al firmar. Habría sido mejor 50,000 libras esterlinas, pero supongo que los dólares servirán. Nos casamos 3 días después en una pequeña ceremonia en Napa. Yo estaba feliz. Verdaderamente, absurdamente feliz. Los problemas empezaron poco a poco. Comentarios sobre cuánto tiempo pasaba en la oficina. Quejas por cenas perdidas. Al principio, cosas razonables. Amas más a esa empresa que a mí, me decía, y yo prometía mejorar, encontrar equilibrio. Pero equilibrio para Richard significaba que él se convirtiera en el centro de mi universo. Quería que llegara a casa a las 6 todos los días. Quería fines de semana sagrados. Quería que vendiera la empresa y disfrutáramos la vida juntos. Ya tenemos suficiente dinero, argumentaba. ¿Para qué quieres más? No se trata de dinero, intentaba explicarle. Se trata de construir algo. Crear empleos. Resolver problemas. De tu ego, quieres decir. Necesitas ser importante. La gran CEO. La fachada del compañero solidario se resquebrajó, revelando a alguien que no reconocía. Menospreciaba mis logros, llamando a las juntas directivas jugar a la empresaria. Me avergonzaba en los eventos de la compañía, bebiendo de más y haciendo comentarios sarcásticos sobre los godines corporativos. Gastaba dinero, mi dinero, como agua, y luego estallaba cuando cuestionaba un cargo de $10,000 en materiales de arte. Yo lo dejé todo por ti, se volvió su estribillo favorito. Aunque cuando lo presionaba, nunca podía articular que era ese todo. ¿Su empleo de medio tiempo enseñando arte en Londres? ¿El depa que compartía con 3 roomies? ¿La novia que olvidó mencionar hasta que apareció en nuestra puerta 2 años después de casarnos? Ese fue el principio del fin. No la novia, técnicamente ya habían terminado, sino las mentiras. Richard construía su pasado como una de sus pinturas, pura interpretación artística y nada de verdad. Para el 5.º año, yo estaba harta. Cuando presenté la demanda de divorcio, él se rió. Te vas a arrepentir, Daniela. Me voy a quedar con la mitad de todo. Esa empresa que tanto amas, mitad mía. Este departamento, mitad mío. Vas a rogarme que te acepte de nuevo. Ahí fue cuando entendí que había olvidado el prenup. Lo había olvidado por completo. O tal vez nunca lo leyó en serio, solo lo firmó confiando en que su encanto anularía cualquier documento legal llegado el momento. Decidí no recordárselo. Aún no. El proceso de divorcio fue una clase magistral en delirios. Richard contrató a Morrison, famoso por sus tácticas agresivas y honorarios astronómicos, prometiéndole un porcentaje del acuerdo. Su exigencia inicial era deslumbrante: la mitad de Innovative Solutions, la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, más una pensión de $50,000 al mes. Mi cliente sacrificó su carrera para apoyar a la señora Torres, argumentó Morrison en mediación. Fue el viento bajo sus alas, la base estable que le permitió volar. Yo mantuve la cara neutral, tomando notas, dejando que construyeran su caso sobre arenas movedizas.
Mi abogada, Janet Liu, había querido presentar el prenup de inmediato, pero la detuve. Que muestren todas sus cartas, le dije. Todas. Así que soportamos declaraciones donde Richard aseguraba haber sido fundamental en cada decisión importante de la empresa. Donde presentaba recibos del súper como evidencia de su inversión en mi éxito. Donde incluso llegó a argumentar que sus siestas vespertinas eran periodos de descanso estratégico que me energizaban por asociación. Morrison se lo tragó entero, construyendo una narrativa de Richard como el esposo ejemplar, destrozado por una esposa adicta al trabajo que lo desechó cuando ya no lo necesitaba. Estaban tan confiados, tan seguros de que las leyes de bienes mancomunados en California les garantizarían millones. Tan convencidos de que yo cedería para evitar que mi vida personal fuera diseccionada en la corte. No contaban con que yo guardara cada documento, cada correo, cada mensaje. Ni con la espectacular incapacidad de Richard para recordar lo que realmente había firmado. De vuelta en la sala, la jueza Hawthorne seguía leyendo, haciendo anotaciones de vez en cuando. Richard había pasado de pálido a verde y luego a un tono púrpura preocupante. Su señoría, intentó Morrison por última vez, incluso con un acuerdo prenupcial. Seguramente mi cliente tiene derecho a alguna consideración por sus contribuciones durante el matrimonio. ¿Sus contribuciones? Me levanté otra vez, sacando otra carpeta. ¿Quiere ver los estados de cuenta de las tarjetas que muestran que gastó $340,000 de mi dinero en 5 años? ¿Los registros laborales que prueban que trabajó un total de 6 meses en todo nuestro matrimonio? ¿Los correos donde rechazó ofertas de empleo porque, cito, Daniela pagará todo de todos modos? Eso está sacado de contexto. O los mensajes de texto donde le decía a su hermano que ya estaba arreglado de por vida porque se casó con una, cito, rica tonta que cree que en verdad la amo. Richard se levantó de golpe. ¿Revisaste mi teléfono? No, Richard. Tu hermano me los mandó. Después de que no le pagaste el préstamo que te dio. El préstamo que me dijiste era para los gastos médicos de tu madre, pero en realidad era para cubrir una deuda de apuestas. La jueza levantó la mano. Suficiente. He visto suficiente. Lo miró con desprecio abierto. Señor Dalton, usted firmó un acuerdo prenupcial válido. Recibió la compensación especificada en ese acuerdo. Su intento de ocultar este documento al tribunal y a su propio abogado roza el fraude. Pero, además, continuó, con base en las pruebas presentadas, tiene suerte de que la señora Torres no lo esté demandando por el dinero que gastó durante el matrimonio. Esta petición de división de bienes queda denegada. El acuerdo prenupcial se mantiene. Usted no tiene derecho a nada más allá de lo que ya recibió. Morrison ya estaba guardando sus cosas en el portafolio, seguramente calculando cómo cobrarle los honorarios a un cliente que acababa de perderlo todo. Richard me miraba desde el otro lado de la sala, su máscara finalmente hecha pedazos. ¿Lo planeaste? ¿Sabías que lo había olvidado? Sí, respondí con simpleza. Lo sabía. ¿Eres una fría, calculadora mujer de negocios exitosa? Sugerí. ¿De las que guardan buenos registros y respetan los contratos? Culpable. La jueza Hawthorne golpeó el mazo. Divorcio concedido. La señora Torres conserva todos los bienes según lo especificado en el acuerdo prenupcial. Señor Dalton, tiene 30 días para desalojar la residencia conyugal. Se levanta la sesión. Las consecuencias llegaron rápido. Richard intentó apelar, pero ningún abogado quiso tomar el caso después de ver el prenup. Publicó rabietas amargas en redes sociales hasta que su hermano lo convenció de que solo se estaba hundiendo más. Se mudó de regreso a Londres, contándole a quien quisiera escucharlo sobre su malvada exesposa que le había robado todo. Yo seguí construyendo mi empresa. Innovative Solutions salió a bolsa 2 años después, valuada en $500 millones. Me aseguré de enviarle al hermano de Richard un buen cheque de agradecimiento por aquellos mensajes de texto. ¿La mejor parte? 3 meses después del divorcio, recibí un correo de la nueva novia de Richard. Lo había googleado, encontró los registros de la corte y quería agradecerme por el servicio público de exponerlo. Lo dejó ese mismo día. La justicia toma muchas formas. A veces es una jueza leyéndole en voz alta a tu ex sus propias palabras. A veces es construir la vida que él intentó destruir, más grande y mejor que antes.
Y a veces es simplemente la satisfacción de llevar un buen control y dejar que la avaricia de alguien sea su propia caída. Mandé enmarcar el prenup. No todo, solo la página de firmas, con la rúbrica adornada de Richard y sus iniciales en cada línea. Cuelga en mi oficina en Innovative Solutions, recordándome que la mejor defensa contra quienes creen tener derecho a tu éxito es el papeleo, la paciencia y saber esperar el momento exacto. Morrison me envió su tarjeta de presentación un año después, con una nota, por si necesitas representación en el futuro. Jugaste esa partida de manera magistral. Me quedé con la tarjeta. No porque piense en casarme pronto, sino porque cuando lo haga, me aseguraré de que mi prenup sea aún más sólido. Engáñame una vez, vergüenza para ti. Intenta engañarme dos, y tendré la documentación por triplicado. Richard tenía razón en una cosa, sin embargo. Amo más a mi empresa de lo que lo amé a él. La diferencia es que mi empresa sí me corresponde, crece conmigo y jamás intentó llevarse el crédito de mi trabajo mientras dormía en mi sillón. Y desde luego, nunca olvidó lo que firmó.